Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a leer las Escrituras en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, desde el verso 20 al 35. Ahí se encuentra el texto del sermón de esta mañana que continúa con nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos. Marcos 3, 20 al 35. Si ha encontrado el texto, siga atentamente la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Está la familia de Jesús aquí? ¿Están los hermanos de Jesús aquí? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, reconocemos toda nuestra debilidad para atender tu palabra, nuestra propia condición de nuestro corazón, pero ya hemos sido exhortados a contemplarte a ti, y no nuestras fuerzas, no nuestras capacidades, ni aún, Señor, nuestras propias debilidades. Por eso, Padre Santo, rogando a la provisión que hay en Cristo para nosotros, tu pueblo, te pedimos entonces la iluminación de tu Espíritu. Te pido también, Señor, la gracia y la fortaleza para ministrar tu palabra. Señor, tu iglesia preciosa no descansa ni depende de lo que yo pueda hacer. Tu amada iglesia descansa profundamente en la obra, la justicia de tu amado Hijo Jesucristo. Sus palabras, su vida, sus hechos.
Ahora, Señor, te ruego que tu bendición repose sobre nosotros, para que podamos juntos adorarte a través de escuchar atentamente tu palabra, Señor, y guardarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, el título de este sermón es una pregunta. Y la pregunta es bien directa. ¿Qué harás tú con Jesús el Cristo? ¿Qué harás tú con Jesús el Cristo? Esa es la pregunta que se desprende de este pasaje para todos nosotros. Tal vez tú vienes acompañando a tus padres, tal vez vienes a este lugar porque te dijeron que había que venir, tal vez estás un domingo más, pero esa pregunta siempre resonará en nuestros corazones domingo a domingo. ¿Qué vamos a hacer con Jesús el Cristo? ¿Qué haremos con Jesús el Cristo que nos es predicado? ¿Qué haremos con Jesús el Cristo que se nos es ofrecido en la predicación pura de su Evangelio? ¿Qué es lo que haremos con Jesús el Cristo? ¿Por qué surge esta pregunta? Porque Jesús nunca se presentó a sí mismo como una opción de vida entre otras opciones de vida. Jesús nunca se presenta a sí mismo como una posibilidad. Jesús nunca se presentó a sí mismo como una opción dentro de muchas otras opciones. Jesús se presenta a sí mismo con estas palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando tú escuchas hablar así a Jesús, ¿se puede ser neutral? Jesús no da espacio a la neutralidad. Jesús nunca habló a los hombres ni les dio la posibilidad de pensar de él como si fuese un maestro más, un profeta más, un predicador más. Jesús nunca hizo eso. Jesús dice a los judíos de su tiempo: si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces, queridos hermanos, con Jesús no podemos ser neutrales. Con Jesús no podemos ser neutrales. No podemos tomarle como un maestro de moralidad más. No puedes tomar a Jesús y colocarlo en la misma plataforma de Gandhi, Mahoma, Confucio o cualquier otro tipo de maestro moral. No podemos hacer aquello. Porque ninguno de esos maestros morales o religiosos jamás han dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo Jesús. Y por esa razón no se puede ser neutral. Y esa es la razón por la cual también Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No se puede ser neutral con Jesús. Entonces, si no se puede ser neutral con Jesús, su persona, su palabra, exigen una respuesta. Entonces, cada domingo que tú te enfrentas a las palabras de Jesús, a las obras de Jesús narradas en los evangelios, Dios demanda siempre de ti una respuesta. Puedes aceptarlo y postrarte a sus pies. Puedes quebrantar tu corazón y decir: sí, Señor, tú eres el Señor. Puedes llorar de alegría al sentirte amado y recogido por Él. O puedes rechazarle, tenerle como un loco, tenerle como un charlatán, tenerle como un mentiroso, o peor aún, como hicieron los escribas, tenerle como un endemoniado y alejarte de él. Pero con Jesús, queridos hermanos, no podemos ser neutrales.
Eso es justamente lo que nos muestra este pasaje. Este pasaje nos muestra que con Jesús no se puede ser neutral. En primer lugar, podemos tener a Jesús como un loco, como alguien demente, como alguien fuera de la realidad. Eso es lo que nos muestran los versículos 20 y 21. Su propia familia trató a Jesús como si fuese un loco. La familia de Jesús estaba en Nazaret. Y al enterarse de que la multitud sigue a Jesús nuevamente, al enterarse de que multitudes siguen a Jesús y Jesús está enseñando, pero es tanta la multitud que lo sigue que ni aún Jesús puede comer, su familia se entera de eso y deciden poner cartas en el asunto. Ellos dicen, esto hay que frenarlo ya. Además que Marcos nos dice algo muy importante. Desde Jerusalén se habían enviado autoridades religiosas para investigar a Jesús. Es decir, el concilio religioso del Segundo Templo en Jerusalén envía a escribas y fariseos para investigar detalladamente las obras de Jesús. Y cuando eso ocurría en los días de Jesús, suena una campana de alerta, porque si las autoridades religiosas comenzaban a investigarte, eso era una sentencia de muerte. Recuérdenlo ustedes. Si el Sanedrín, que estaba compuesto por fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos, si el Sanedrín, luego de investigar y notar que en ti hay falsa enseñanza y notar que tus enseñanzas van en contra de la tradición de los ancianos, esa investigación se constituye en una sentencia de muerte. Entonces ustedes ya pueden notar la preocupación de la familia, ¿no? Jesús está siendo investigado. Ya se ha enviado una comisión para investigarlo. ¿Y el texto qué nos dice? Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, cuando oyeron que hay mucha gente que está rodeando a Jesús, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. La palabra ahí prenderle denota una acción de llevarlo amarrado, de tomar como prisionero a Jesús, de amarrarlo y de llevarlo incluso contra su voluntad de regreso a Nazaret. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Marcos. Porque decían, está fuera de sí, está loco. Jesús está loco. Jesús está actuando como un loco. Jesús está actuando como un demente. Entonces trataron de tomarlo por la fuerza y llevarlo a Nazaret. Y el propio Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice que al final de los días de Jesús, sus propios hermanos ya no creían en él. Jesús tuvo dos hermanos que luego fueron grandes líderes de la iglesia. Y ambos escribieron dos libros del Nuevo Testamento. Uno fue Santiago y otro fue Judas. Ambos hermanos de Jesús. Pero estos hermanos de Jesús que después escriben acerca de Jesús, en los días de Jesús, estos hermanos no creían en él. Es más, ellos creían que Jesús estaba loco, está fuera de sí. Pero no solamente los medios hermanos de Jesús, y esto echa abajo la mentira de la virginidad perpetua de María. ¿Han escuchado eso? María siempre virgen. Mentira. Porque después de Jesús, María tuvo más hijos y también tuvo hijas, medios hermanos de Jesús. Ahora, ¿cuán difícil debió haber sido para estos niños haber crecido al lado de Jesús? El hijo obediente a su padre,
El hijo que el padre lo manda a hacer algo y el hijo siempre lo hace de manera perfecta. El hijo que nunca rezongó, el hijo que nunca respondió mal a su madre, el hijo que cuando le pidieron hacer la cama la hizo pero perfectamente. ¿Cómo debe haberle irritado a los hermanos de Jesús ver la perfección del carácter de Jesús? Es como cuando uno estaba en el colegio, no sé si ustedes recuerdan esto, pero todo el curso se sacaba una mala nota, pero había siempre uno que se sacaba la buena nota. Y el profe decía, por ese no hay más oportunidad. ¿Cómo lo odiábamos? Porque la dedicación de esa persona, la obediencia de esa persona exponía ¿qué cosa? Nuestra flojera, nuestra irresponsabilidad. Sí. Bueno, yo no era ese que me sacaba el 7. Yo estaba en el grupo de las piedras. Pero así deben haberse sentido estos hermanos de Jesús. No creían en Él. Es más, no tenían nada que decir de Él. Jesús es el único hombre que se puede parar en medio de un grupo familiar y decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Yo te invito a ponerte en el living de tu casa y decirle a tu familia, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? No lo podemos hacer. Pero Jesús es impecable. Su vida es justa, pura y sin mancha. ¿Pero por qué razón su familia está pensando de él como si fuese un loco? Alguien demente. No es porque Jesús perdió la razón, no es porque Jesús está yendo en contra de las Escrituras, es solamente por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para todo hombre natural, el Evangelio es una locura. Para todo hombre natural, las cosas de Dios son una locura. Y déjenme graficarlo de esta forma. Nosotros alabamos a las personas que son trabajólicas. Oh, que son buenos para el trabajo. ¿Símbolo de qué? ¿Ah? Oh. En el mundo se alaba eso. Incluso en el mundo se alaba a los famosos winners que incluso lo han dejado todo por el éxito. Pero en la iglesia, si una persona comienza a consagrarse más, si una persona comienza a buscar más de cerca a Dios, si una persona comienza a orar, si una persona comienza a ayunar, si una persona comienza a caminar más cerca de Dios, ¿cómo lo comienza a ver el resto? Este es fanático. Este es fanático. Deja el fanatismo. O peor, no, está con el primer amor. Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. ¿Por qué? Porque para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Hermanos, seamos honestos, ¿qué es más fácil? ¿Pasar toda la noche estudiando la palabra, orando o en una serie de Netflix? ¿Qué es lo que quiere tu carne? Maratón de anime. ¿Sí? Eso es lo que desea tu carne. Pero lo que desea tu carne no es lo que desea el espíritu. No hay compatibilidad en eso. Y por eso para el hombre natural las cosas del espíritu parecen locura. Es más, los propios discípulos de Jesús le tuvieron por loco. Recuerden cómo enseñaba Gabriel en el domingo pasado. Jesús era rodeado por multitudes, por lo menos habían 70 discípulos más que acompañaban a Jesús, y de esos 70 Jesús seleccionó ¿a cuánto? 12. Pero de esos 12 había un grupito que siempre estaba al lado de Jesús, y dormían con Jesús y comían con Jesús. 4.
¿Cómo se llamaban? ¿Ya lo recuerdan? Ahí estaba Pedro, estaban los Boanerges y Andrés, los más cercanos a Jesús. Ahí estaban. Pero el resto de los discípulos, esos que estaban más en la periferia, cuando Jesús dice en su evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Acto seguido, ¿qué hicieron estos discípulos? Dura es tu palabra, Señor, y lo abandonaron. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Juan 6:66. ¿Quieren eso ustedes también? No, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando tú escuchas hablar a Jesús, te pregunto, hermano querido, ¿Jesús te parece un loco? ¿Da la idea de ser un loco? ¿Da la idea de ser alguien fuera de sí para aquel que ha nacido de nuevo? No. Jesús está hablando con la mayor claridad, el mayor conocimiento. Sus palabras son bellas, son profundas. La gente cuando escuchaba hablar a Jesús decía, nadie ha hablado jamás como él. Pero sin embargo, hoy al escuchar este sermón, tú puedes tener a Jesús como un loco, como alguien al que no hay que ponerle importancia. Entonces tal vez puedes estar escuchando esto y decir, ya va a terminar el sermón, me voy a la casa y me voy a olvidar de esta predicación. Eso es tener la palabra de Dios por locura. No sea así contigo. Segundo, puedes blasfemar contra Jesús, como enseña el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Puedes blasfemar contra Jesús. Puedes tenerle como un endemoniado. ¿Cuál era la acusación concreta que hicieron los escribas? Ellos dijeron, Jesús es un aliado de Satanás. ¿Te das cuenta de la blasfemia? Hay una religión que dice algo parecido. Hay una religión que dice que Satanás y Jesús son hermanos. ¿Sabe cuál religión es esa? Son amigos de pelo rubio que andan con camisa blanca, pantalón negro y un letrerito en su pecho que dice Elder. Ellos enseñan, sí, los mormones enseñan que Jesús y Satanás son hermanos. Los escribas estaban enseñando o echando a correr el rumor de que Jesús era un aliado de Satanás. ¿Y quiénes echaron a correr este rumor? No eran tipos ordinarios. No eran los escribas de las sinagogas rurales. Quienes echaron a andar este rumor eran los teólogos de Jerusalén. Esos escribas. Entonces, cuando escuchas que los maestros de Jerusalén, los teólogos de Jerusalén, aquellos que tienen el orden del culto del segundo templo, están diciendo que Jesús es un aliado de Satanás, ¿cómo recibió esa noticia la gente? Puede ser. Puede ser. Podría ser. Estos eran los teólogos especialistas del segundo templo, que investigaron detenidamente cada milagro de Jesús. Hermanos míos, ellos fueron testigos de cómo una piel con lepra fue curada completamente y sanada. Ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos con sus propios ojos de cómo los demonios huían ante la presencia de Jesús. Estos escribas observaron en una sinagoga cómo Jesús levantó a un paralítico diciéndole, toma tu lecho y anda. Ellos vieron todo esto. Y con toda esa evidencia, más las escrituras, más el conocimiento que tenían de Dios, que dijeron estas personas, Jesús es un siervo de Satanás. Esas son obras del diablo.
¿Te das cuenta cuán horrible es? Pero no está tan distanciado de la realidad que hoy vivimos, porque sin el Espíritu de Dios no se pueden discernir las cosas de Dios. Fíjense que estos escribas no niegan las obras de Jesús, no están negando las obras de Jesús, no están negando los milagros que hace Jesús, pero hay algo que ellos no aceptan. Ellos no aceptan que Dios esté con él. Por lo tanto, si Dios no está con él, si Dios no está con Jesús, entonces Jesús está haciendo todas estas cosas en el poder de Satanás, porque Satanás está con él. Jesús es un siervo de Satanás. Los escribas entonces declararon lo siguiente: Jesús invoca a Satanás y expulsa a los demonios por el poder de Satanás. Y llegaron a esa conclusión luego de ser testigos de cómo Jesús ignoraba la tradición de los ancianos. Sermones atrás, recordamos algo que dice Jesús en el día de reposo. ¿Qué dijo Jesús respecto del día de reposo y sobre él mismo? Yo soy Señor del día de reposo. Cuando los escribas y fariseos escucharon eso, por su mente pasó este pensamiento. Si este hombre dice que es el Señor del día de reposo y autoriza a comer a sus discípulos en el día de reposo y por lo tanto va en contra de nuestra tradición, ese hombre está siendo usado por el demonio. Ese fue el razonamiento al cual llegaron los religiosos y los escribas en los días de Jesús. Nadie que traicione o que no respete nuestras leyes puede ser usado por Dios. Si no se ajusta a nuestra tradición, no es de Dios, es del diablo. Ese es el mensaje que estaban entregando. No lo acusan de estar poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque un endemoniado no hace lo que Jesús hace. No lo acusan de ser alguien que está fuera de sí, como si fuese un loco, porque no es la apariencia que les da de Jesús. Lo acusan de algo mucho peor. Lo acusan de ser un maestro, un enseñador, un apóstol de Satanás. Y aquí yo quiero llamar su atención sobre este punto histórico muy importante, porque después de la muerte de Jesús, en el primer siglo, los rabinos y la tradición de los rabinos declaró lo siguiente. Escúcheme con atención. Jesús fue condenado a muerte por practicar la brujería y engañar al pueblo. Esa fue la versión de los rabinos después de la muerte de Cristo. Recuerden que los judíos no creen en Jesús, no creen en la resurrección de Cristo. Y los judíos del primer siglo, justamente los rabinos dijeron, Jesús murió por ser un falso maestro, por ser un brujo hechicero. Así por lo menos lo dejó destacado la tradición rabínica. Ahora me gustaría llamar su atención a este punto importante. Jesús podía seguir adelante con su ministerio. Jesús pudo ignorar la blasfemia de los escribas. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué te muestra la Biblia? ¿Qué hizo Jesús? Jesús pudo ignorar todas estas cosas. Jesús pudo ignorar la blasfemia de los escribas. Pero ¿qué hizo Jesús? Mira por favor el versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿A quiénes llamó Jesús? A estos escribas que estaban esparciendo mentiras sobre él. Jesús pudo haber ignorado a estas personas, pero vean acá la obra de Jesús. ¿Cuál es la obra más importante en la vida de Jesús? ¿Sus milagros? Jesús es un predicador del Evangelio. Por lo tanto, lo que hace Jesús es enseñar y predicar. Lo que hace Jesús con estos escribas que lo están difamando es enseñarles y predicarles el Evangelio.
Así que, ¿qué hizo Jesús? Tomó la acusación que estaba levantando contra él y lo convirtió en una oportunidad para enseñar y predicar el Evangelio. Aquí me gustaría destacar esto como enseñanza para la iglesia. ¿Enseñar y predicar son lo mismo? ¿Enseñar y predicar son la misma cosa? Bueno, toda buena predicación debe tener buena enseñanza, pero sí debemos distinguir entre la enseñanza y la predicación. Entonces vean ustedes cómo Jesús aquí enseña y predica. Quiero que vea eso en el texto. Cómo Jesús enseña y predica. Primero, ¿qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Enseñar es instruir en el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Enseñar es compartir el conocimiento de la palabra de Dios, la doctrina correcta. Es compartir la información de la doctrina correcta, simple, eso es enseñar. Pero ¿qué sería predicar? Predicar, queridos hermanos, es tomar esa instrucción, es tomar esa enseñanza y aplicarla apasionadamente, intencionalmente y deliberadamente al corazón de los oyentes. ¿Nota la distinción o no? Jesús enseña y predica. Siempre. Jesús siempre está enseñando y Jesús siempre está predicando. Por eso cuando escuchamos a Jesús hablar, es como que Él me estuviese hablando a mí, ¿o no? Así lo tomamos. Entonces no se puede ser neutral ¿con qué? Con la enseñanza y la predicación de Jesús. Jesús enseña a los escribas con una pregunta y 3 parábolas. Miremos esto acá en los versículos 24 al 27. Perdón, 23 al 27. Y habiéndolos llamado les decían parábolas, la primera pregunta, y luego 3 parábolas. La pregunta y 3 parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ahora vienen las 3 parábolas. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Primera parábola. Segunda parábola. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Punto de aplicación. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Tercera parábola. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Se dieron cuenta? Una pregunta, 3 parábolas, aplicación, y luego ¿qué viene? El llamado al arrepentimiento y la fe. Ese es Jesús. Jesús es el más grande predicador del Evangelio que ha existido jamás. No solamente enseña el conocimiento correcto, sino que toma el conocimiento correcto y lo aplica al corazón de los hombres. Y eso es lo que hace Jesús cada domingo con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Se nos enseñan las Escrituras, pero el Espíritu Santo aplica esta palabra a tu corazón para que tomes en serio lo que Jesús está diciendo. Entonces, miremos por favor cada enseñanza de estas 3 parábolas. Si Satanás no puede atacar a Satanás porque un reino dividido contra sí mismo no va a permanecer. Si Satanás no puede atacar a Satanás, ahí entonces Jesús quiere que los que lo escuchan se hagan la pregunta: ¿quién está atacando entonces a Satanás? Si Satanás no se puede atacar a sí mismo, si Satanás no puede luchar contra su propio reino, entonces, ¿quién está atacando a Satanás? ¿Quién será? Luego, la segunda parábola.
Eh, si un reino dividido no puede permanecer, ¿quién está desbaratando el reino de Satanás? Y finalmente, en la última parábola, si para tomar los bienes de una casa se debe atar al hombre fuerte, entonces, ¿quién es más fuerte que Satanás para atarlo y saquear todos sus bienes, todos sus tesoros? ¿Te das cuenta cómo está enseñando Jesús? ¿Cuán preciosa es su enseñanza? Si Satanás es el hombre fuerte, ¿quién es más fuerte que Satanás para atarlo y liberar a todos sus cautivos? ¿Quién es más fuerte que Satanás para atarlo y quitarle todas sus posesiones y todos sus tesoros? Marcos capítulo 1, tenemos la predicación de Juan el Bautista que dice lo siguiente: viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Quién es más fuerte que el hombre fuerte, capaz de atarlo y quitarle todo lo que tiene? ¿Quién es más fuerte? ¿Qué dijo Jesús en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret, la lectura antifonal? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Recuérdelo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es más fuerte que el hombre fuerte para liberar a todos los cautivos del diablo? Cristo Jesús. Más fuerte que Satanás, más fuerte que el pecado, más fuerte que todo vicio de maldad, más fuerte que cualquier descomposición moral. Cristo Jesús. Y no solamente eso, hermanos. Ve ahí a tu Biblia, a Apocalipsis capítulo 20. Ve por favor un momento ahí. ¿Quién es el más fuerte que ata a Satanás? Ve Apocalipsis 20. Escucha la visión de Juan. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién es el más fuerte que Satanás? Cristo Jesús, que vino del cielo, ató a Satanás, lo puso en prisión temporal y sobre él puso su sello. ¿Cuál es el sello que hoy día refrena el ministerio de Satanás temporalmente? La resurrección del Hijo de Dios. Él venció a la muerte y al demonio. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús será libre de la condenación, libre de sus pecados. Él lo ató. ¿Y por qué causa lo ató? Para que las naciones no sean engañadas. Pero un momento, Juan nos dice que vendrá un día en que será desatado y entonces será el fin. ¿Cuándo ocurrirá eso? Al fin de los 1000 años. 1000 años que no son literales. 1000 años que es un tiempo extendido, amplio, donde el Evangelio de Cristo hoy en día está siendo compartido en todo lugar. No hay nación que pueda resistir al Evangelio de Jesús, porque la gran comisión se debe cumplir. Discípulos de todas las naciones deben ser traídos al conocimiento de Cristo. Jesús es el hombre más fuerte que ha atado al hombre fuerte.
Gloria a Dios, hermanos. ¿No es eso lo que Jesús ha hecho contigo también? Él vino con su poder, con su gracia y cortó en ti las cadenas de maldad. Hizo pedazos los grilletes que te unían al pecado y Satanás y te hizo libre para siempre. Este es Jesús. Entonces Jesús ahora, luego de enseñar, miren el método de Jesús. Jesús ya enseñó el conocimiento correcto. ¿Sí? Ahora Jesús, versículos 28 al 30, Jesús predica el Evangelio. ¿Cómo Jesús predica el Evangelio? Jesús predica el Evangelio llamando a los escribas con una oferta abrumadora de la libre gracia de Dios. Por favor, hermanos, pongan atención en esto porque es tremendo. Concéntrense aquí. Los niños van a llorar siempre, pero luego pongan su atención aquí. Jesús llama al arrepentimiento a estos escribas, a estos fariseos, con una promesa abrumadora de la libre gracia de Dios. ¿Qué dice esta promesa de la gracia de Dios? Todos los pecados. Todos los pecados. Todos los pecados. Y todas las blasfemias, cualesquiera que sean, serán perdonadas. ¿Puedes pensar en qué clase de pecado caen en esa lista? Adulterio, fornicación, homicidio, robo, estafa, incesto, aborto, abandono, todos los pecados de este mundo caído serán perdonados. Es una oferta de la libre gracia de Dios. Y todas las blasfemias, cualesquiera que sean. Tal vez tú eras un blasfemo contra el Hijo de Dios. Tal vez tú levantabas tu boca contra el Hijo de Dios. Tal vez tú hubo un tiempo que blasfemaste la religión de tus padres. Tal vez tú eras un blasfemo de este santo evangelio y ahora estás sentado aquí porque toda blasfemia ha sido perdonada. Te puedes gozar en esta libre oferta del evangelio de Jesús. ¿Te das cuenta cómo Jesús enseña y predica el evangelio? Todos los pecados serán perdonados y las blasfemias cualquiera que sean. Pero junto con esa libre oferta del evangelio viene también una advertencia aterradora en la cual vamos a meditar. ¿Cuál es esta advertencia aterradora? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Te das cuenta que con Jesús no puedes ser neutral? Si Él te está ofreciendo el perdón de todos tus pecados, no puedes pararte de esta silla e ir a tu casa como si eso no ocurrió. No puedes salir de este lugar siendo indiferente. No puedes volver al lunes y decir, ya pasó el domingo, ahora espero el próximo domingo. No puedes ser neutral. ¿Qué harás tú con Jesús el Cristo? ¿Qué harás con Él? Porque Él no está jugando. Él te ofrece su gracia, perdón, misericordia, aquí y ahora. Él te lo ofrece aquí y ahora. Pero hay un solo pecado que es imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero explicar esto. ¿Qué es este pecado imperdonable? Déjeme echarle lubricante a la máquina. ¿Qué es este pecado imperdonable? ¿Será la incredulidad?
No, porque muchos éramos incrédulos, porque no habría perdón para los escogidos de Dios si fuese la incredulidad. ¿Qué será este pecado imperdonable? ¿Será rechazar el Evangelio y maldecir a Cristo? Tampoco, porque muchos de ustedes blasfemaron y maldijeron el Evangelio de Cristo. Maldijeron el Evangelio que recibieron de sus padres. Sí. ¿Qué será este pecado imperdonable? No es adulterio, no es fornicación, no es homosexualidad, no es perversión sexual, no es robo, no es estafa. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los corintios en 1 Corintios 6 eran estafadores, eran ladrones, eran borrachos, eran maldicientes, eran hombres que se echaban con hombres, eran perversos, y a todos ellos el Espíritu Santo los lavó, los regeneró y les dio vida nueva en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este pecado imperdonable, queridos hermanos, no es el asesinato, porque David asesinó, mandó a matar a Urías, Eteo, y David fue perdonado. Bendito Dios. Ah, pastor, pero se le olvida algo. ¿Y qué pasa con aquellos que han exterminado la vida de muchas personas? ¿Qué pasa con aquellos que matan niños? Eso sí que no tienen perdón de Dios. Te equivocas, te equivocas, porque Dios perdonó a un genocida, Dios perdonó a un infanticida, Dios perdonó a un hombre que era brujo y hechicero llamado Moisés. Él viene Jesús, el Cristo. No hay límite para la gracia bendita de Dios. Hermano amado, puedes venir de una familia podrida, destruida por el pecado, pero si la gracia te alcanzó, Cristo Jesús cortó con todo eso para siempre. Eres nuevo en Él, tienes una nueva vida, una nueva identidad. ¿Cuál es tu nueva identidad? Jesús te dice, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi madre. Esa es la que no tiene hijos. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, tú eres mi madre. ¿Será entonces el pecado imperdonable el contristar el Espíritu Santo? Muchas veces, lamentablemente, contristamos al Espíritu Santo. Lo ignoramos. Cuando Él te dice, ora más. Cuando Él te dice, atiende mis palabras. Cuando Él te dice, cuando el Espíritu Santo suavemente te dice, medita en Cristo, medita en el perdón, medita en la gracia. ¿Y qué dices tú? No, 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 otro día, otro día. Ahora estoy ocupado con los quehaceres de la casa. Ahora estoy ocupado con el trabajo. Ahora estoy muy ocupado. Cuando llegue la noche, ahí voy a meditar. Y entonces llega la noche y ¿qué le ofreces a Jesús? Una oración en medio del sueño. Contristamos al Espíritu Santo. Pero aunque contristamos al Espíritu Santo, ese no es el pecado imperdonable. Porque aún así el Espíritu Santo sigue y sigue y sigue ministrándonos el Evangelio y llamándonos al arrepentimiento una y otra vez. ¿Por qué causa entonces los creyentes no van a pecar en la blasfemia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros aplica la obra redentora de Cristo Jesús efectivamente en nosotros. Y por esa bendita razón, Jesús un día podrá presentarle a su Padre una iglesia, un cuerpo de redimidos, de los cuales ni uno se perdió. Gloria a Dios. ¿Qué es entonces el pecado imperdonable? Ruego su atención aquí. ¿Qué es entonces el pecado imperdonable?
El pecado imperdonable es el rechazo continuo, consciente del testimonio del Espíritu Santo a la persona y la obra de Cristo. Cuando tienes todas las evidencias para creer, cuando tienes toda la luz para creer y aún así decides ¿qué cosa? Decir que lo que ha hecho Cristo le pertenece al demonio. Es el continuo rechazo del testimonio de la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús, ya sea por palabra o por sus obras o por sus milagros. Y en la Biblia encontramos 3 personas importantes que cometieron este pecado y que no tuvieron salvación jamás. 2 en el Antiguo Testamento. Un hombre vio todas las señales, todos los milagros, todo el poder de Dios en Egipto y decidió no creer. Es más, él dijo, mis magos, mis brujos, mis hechiceros pueden hacer lo mismo. ¿Quién es? Faraón. Y luego tenemos también a otro hombre que gustó del poder del Espíritu. Pero su gran pecado, ¿cuál fue? Utilizar la brujería, utilizar el ocultismo, utilizar el consultar a una bruja para sacar un favor. ¿De quién estamos hablando? Saúl. Tenemos a Faraón y tenemos a Saúl. Y en el Nuevo Testamento, cuán horrible es la vida de este hombre. Cuán horrible es, hermanos. Judas Iscariote, que escuchó todos los sermones de Jesús, contempló todos los milagros de Jesús, contempló la misericordia, la gracia, el amor, el perdón, la ternura, el afecto de Jesús. ¿Y qué hizo Judas? Se puso en el bando de aquellos que decían que Jesús obraba todas estas cosas por el poder del demonio, y así Judas también se condenó a sí mismo. No hay perdón entonces. No hay posibilidad de perdón. Quien practica ese pecado está endurecido y es imposible que sea renovado para el arrepentimiento, como enseña el libro de los Hebreos, el capítulo 6, versículo 4 al 6. Quien practica ese pecado ha sido entregado a una mente reprobada, que ya no distingue ni lo bueno ni lo malo, como enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 28. Quien practica ese pecado es aquella persona de la cual habla el apóstol Juan. Y usted puede profundizar más en esto en nuestra serie de Juan que está grabada en el canal de YouTube. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. El pecado imperdonable, el pecado de muerte del cual habla Juan. Ese es el pecado de muerte. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué hay para aquellas personas? El escritor de los Hebreos dice, solo una horrible expectación de juicio. Solo una horrible expectación de juicio y condenación que ha de devorar a los adversarios. Te preguntas, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? Porque aquellos que la cometen dicen que Jesús es ministro de Satanás. Porque aquellos que cometen esta blasfemia dicen que la fuente del poder de Jesús no es el Espíritu Santo, sino Satanás. La blasfemia contra el Hijo será perdonada, hermanos. ¿Recuerdan un gran blasfemo que fue perdonado en el Nuevo Testamento? Siendo antes yo blasfemo y perseguidor, el Señor tuvo misericordia de mí. Palabra digna y fiel de recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús perdona a los blasfemos.
Sí, hermanos. La blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Detengámonos aquí en este punto muy importante. ¿Será que hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Será que los pecados contra el Padre no son tan importantes y los pecados contra el Hijo no son tan importantes, pero los pecados contra el Espíritu, eso sí que son importantes? ¿Será que los presbiterianos creemos que los pecados contra el Padre y el Hijo son importantes, mientras que los pentecostales creen que los pecados contra el Espíritu Santo son los más importantes? No, hermanos. ¿Por qué? Porque en la economía de la redención, en cómo el Dios Trino administra la salvación a los pecadores, el Padre es aquel que decreta. El Padre es aquel que ha decretado todas las cosas. El Hijo es aquel que ejecuta la redención. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Es aquel que la aplica poderosamente. Por lo tanto, si se blasfema contra el Espíritu Santo, esa blasfema va en contra del poder del Dios Trino, porque todas las obras del Dios Trino son hechas y son aplicadas por el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu de Jehová fueron formados los cielos y la tierra, dice Salmo 32. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ha dado las sagradas escrituras. Gloria a Dios. El Espíritu Santo habló por boca de los profetas. El Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, engendró a Jesucristo en el vientre de María. El bendito Espíritu Santo empoderó a Jesús para su misión. El bendito Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El bendito Espíritu Santo, como leíamos esta mañana, llevó a Jesús a la sinagoga de Nazaret para predicar el reino del Señor. Pero algo más que hizo el Espíritu Santo. Fortaleció a Cristo en Getsemaní, fortaleció a Jesucristo en la cruz y al tercer día lo levantó de entre los muertos. Y es el Espíritu Santo el que te ha hecho nacer de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo. Aquel que ha nacido de nuevo jamás blasfemará con aquel amigo tan dulce y apacible como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guardará de ese pecado. Nunca lo cometerá. Es más, aquel que ha nacido de nuevo sentirá que se ha apartado de su amigo, sentirá que lo ha entristecido, sentirá que ya no disfruta de su dulce presencia y que hará el bendito Espíritu Santo. Vendrá como silbido apacible nuevamente y le asegurará el perdón y la gracia y la misericordia. Él nunca nos dejará, Él nunca se apartará de nosotros. Él siempre nos traerá las riquezas y las efusiones del Cristo vivo. Entonces, hermanos, atribuirle al Espíritu Santo o decir que Jesús no obró en el poder del Espíritu y que obró en el poder de Satanás, esa es una blasfemia que no tiene perdón. Ahora, pregúntase usted, ¿quiénes pueden cometer este pecado? Es una pregunta muy importante. ¿Son los borrachos de la calle? ¿Son las prostitutas? ¿Son los narcotraficantes? ¿Son los delincuentes? ¿Son los estafadores de cuello y corbata como Hermosilla? ¿Quiénes son aquellos que pueden cometer este pecado? Y esta es una advertencia muy fuerte. Quienes pueden cometer este pecado son aquellos que tienen conocimiento. Conocimiento como Judas.
Conocimiento como los escribas. Recuerden que los escribas eran los maestros de la ley. ¿Cuál era el único trabajo que tenían los escribas del templo? Pasar tiempo en las escrituras. Estudiar las escrituras, enseñar las escrituras. Por lo tanto, si tú pasas mucho tiempo en las escrituras, ¿estás expuesto a qué? Al testimonio de las escrituras. Estás expuesto a la obra del Espíritu Santo. Porque ¿de dónde nos habla Dios? Nos habla a través de su palabra. ¿De dónde nos habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo recordará todo lo que Dios ha dicho, ha enseñado. El Espíritu Santo recordará todas las palabras de Jesús. Por lo tanto, los escribas estaban en este peligro de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Algunos comentaristas dicen que este pecado es el único pecado que se podía cometer en los tiempos de Jesús. Pero si nosotros atendemos Mateo 12:32, Jesús dice de este pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. No tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, si meditamos en la advertencia, los que deben prestar mucha atención a esta advertencia no son los delincuentes, no son los blasfemos de la calle, son las personas que muchas veces están en la iglesia y que deciden frecuentemente rechazar una y otra vez hasta el punto de endurecerse. Ellos corren peligro. Son aquellas personas que están expuestos a la luz del Evangelio y que con tanta luz del Evangelio dicen, no, es del diablo, no creo. Por eso también es un llamado fuerte a los hijos del pacto que están en esta mañana. Ustedes tienen la bendición de tener padres cristianos. Tienen la bendición de tener padres que aman a Dios. Tienen la bendición de tener madres y padres que son temerosos de Dios. Ustedes tienen la luz de las Escrituras en sus casas, o tienen la luz del Evangelio a través de sus padres. Por lo tanto, son más responsables que las personas de afuera. Y Dios es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, ¿quiénes se deben preocupar de esto? Aquellos que, escuchando una y otra vez al Espíritu Santo hablar, dicen, no. Es cierto, muchos creyentes se angustian y se preocupan por cometer el pecado imperdonable, pero aquí hay una nota de esperanza. ¿Ustedes creen que aquel que ha cometido el pecado imperdonable está angustiado por haberlo cometido? No, porque ese pecado lo puede cometer solamente alguien que está endurecido en un punto de no retorno. Pero muchas veces nosotros nos afligimos. No siento tu presencia, Señor. Parece que me has dejado. Ya no siento tus consuelos. ¿Habré pecado? ¿Me habrá dejado el Señor? No, el Señor no te ha dejado. Una conciencia viva para Dios es la señal de que estás vivo y en comunión con Dios. Solo aquel que camina con Dios tiene conciencia del pecado. Solamente aquel que camina cerca de Dios vive en arrepentimiento y fe. Finalmente, Jesús, cerrando esto, revela quiénes son verdaderamente su familia, quiénes pertenecen a su familia. ¿Quiénes pertenecen a su familia? Aquellos que hacen su voluntad. O sea, hay que hacer la voluntad de Dios para ser parte de la familia de Dios. No, porque la gracia no obra así. La gracia no dice, dame y yo te doy. No, la gracia dice, yo te doy mi amor, yo te doy mi misericordia, yo te doy la fuerza, ahora tú sirve. Así opera la gracia de Dios. Entonces, estos que hacen la voluntad de Dios, ¿quiénes son?
son aquellos que fueron rescatados de las garras del maligno. Son aquellos que fueron sacados de casa de servidumbre, donde eran esclavos, donde tenían un amo que no les daba ni descanso ni reposo, tal cual como nuestro bendito Señor Jesucristo lo hizo una vez en Egipto. ¿Te das cuenta cómo Jesús usa también las Escrituras para hablarnos la propia historia de la redención? Pon atención en esto, porque cuando Jesús habló de un reino, cuando Jesús habló de una casa, cuando Jesús habló de un hombre fuerte, usando parábolas de un hombre fuerte que tenía que ser atado, fue exactamente lo mismo que Dios hizo cuando entró ¿dónde? En Egipto. Ató al hombre más poderoso de la civilización más poderosa. Lo ató con 12 plagas y luego sacó a su pueblo a libertad de la esclavitud. Luego le dio riquezas a su pueblo, los sacó de la casa de la servidumbre a la casa del Padre. ¿Y con qué los libertó Dios? ¿Cuándo los israelitas vieron la liberación? Cuando la sangre fue puesta en el dintel. Liberados y rescatados por la sangre de Cristo. Y así el Señor tuvo su pueblo. Y un día el Señor se presentará delante de su Padre y dirá las siguientes palabras. Escúchame, por favor, con atención devocional. He aquí yo y los hijos que tú me diste. He aquí yo y mis hermanos y mis hermanas. Y de los que me diste, uno se perdió. Amén. Amén. Cerramos con esta pregunta, como decía el sermón. ¿Qué harás tú con Jesús, el Cristo? Puedes venir ahora a sus plantas. Puedes tomar la invitación de su amor y su misericordia. Todo pecado será perdonado. Tal vez tienes odio, rencor contra tus padres que te abandonaron. Tal vez tienes odio, rencor. Tal vez te estás viviendo en un enojo. Tal vez estás viviendo en una culpa que no puedes sobrellevar. Hay perdón para todos esos pecados. Ven a Jesús ahora. Vamos a Jesús. Te invito a doblar tus rodillas y oremos delante del Señor.